Dios bendiga a mis hermanos de la agrupación. Un gran privilegio. Si no estoy mal, el sábado estaremos en otra actividad juntos. Eso es bueno. Allá donde vamos a estar el sábado, créanme, la Biblia dice que los pajarillos llevan la voz de lo que uno hace en secreto. Donde vamos a estar el sábado, se le metió el diablo a los pastores y buscaron una u otra manera a fin de que yo no llegara a predicar. Pero Dios permitió que sí llegara esa actividad y ahí voy a estar el día sábado. Así que se aguanten esos, como dice Pedro, esos animales irracionales, porque va palabra para ese lugar. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Después de que leamos este versículo, prohibido terminantemente que usted esté chateando, hermano. Si quiere chatear con su amante, dígale que después del mensaje. ¿Estamos? ¿Quiere estar pajareando con el teléfono? Después del mensaje, concentrémonos. Y dice su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿lo tiene? El joven Samuel, ¿qué hacía Samuel? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Viene el tema. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días. ¿Y qué más? Y no había visión con frecuencia. Siéntese. Les voy a pedir, no me dijeron cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo dan para predicar. Bendiga el pastor Marcos. 45. ¿Qué tanto? Para que se vayan hasta con diarrea algunos ingratos. Si me dan 15 para mí mejor, pero 45, muy bien. Muy bien, estamos, hermanos. Guarde su telefonito, por favor. Al menos que va a transmitir. Falta de respeto que usted esté chateando a la hora que Dios está hablando. Eso es falta de respeto. Muy bien, mis hermanos. El tema que hoy quiero compartir con ayuda de Dios: la palabra en peligro de extinción. ¿Está oyendo? La palabra en peligro de... ¿Qué significa eso? Déjeme que le explique tantito. Por ejemplo, en Guatemala tenemos animales que están en peligro de extinción. Uno de ellos, el quetzal, cuyo animalito, hermanos, lo defienden a capa y espada. ¿Por qué? Porque como está en peligro de extinción, saben que si lo siguen matando, esos animalitos dejarán de existir. Y es que cuando algo está en peligro de extinción, hermanos, el dueño de aquello o el encargado de aquello tratará la manera de defenderlo, de cuidarlo, a fin de aquello no se termine. Y el dueño de la palabra no es el predicador Carlos Rivas, ni es el pastor Marcos. El dueño de lo que hoy vamos a hablar es Jehová Dios de los ejércitos. Y Él a capa y espada cuidará a que su palabra no se termine, sino que se siga predicando. Estamos viendo una historia, mis hermanos, que a mí como joven, porque no estoy viejo, hermano, tengo la cabecita blanca, pero todavía estoy joven, hermano. Gracias a Dios que Dios me está honrando a una temprana edad que la cabeza se me ponga blanca. Y le he dicho a Dios que ojalá y me lo conceda, que antes de que me lleve de esta tierra, que mi cabecita quede blanquita como esas sillas. No como esas viejas mañosas que ya tienen canas y se las pintan o se las arrancan. ¿No entendía usted que la Biblia dice que las canas son honra delante de Dios? Así que aquí, mis hermanos, había un problema, o podríamos decir que habían dos problemas. El primer problema era que la palabra estaba escaseando. Segundo problema, que no había visión con frecuencia. Hermanos, y es que cuando el pecado entra en la vida del hombre o de la mujer, la vista espiritual se acorta. Es decir, ya no hay visión. ¿Por qué cree que hoy en día hay una corrompedera total dentro de las iglesias? Y los pastores estando ahí, los evangelistas están en esas actividades, los supuestos profetas están en esas actividades y ven la corrompedera, pero no se dan cuenta de que lo que hay allí es una corrompedera. ¿Por qué? Porque el pecado
pecado ya entró en ellos, y como ya no hay pecados, están ciegos espiritualmente. Y así Dios le dijo al pastor de la iglesia de Esmirna: pastor, le dijo Dios, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aleluya. Hágame un gran favor, hermano, ayúdenme a predicar. Dígale al que está a su lado, ya sabe lo que le voy a decir. Dígale al que está a su lado: si te enojas, tu papá se llama diablo. Dígale, dígale: si te enojas, tu papá se llama diablo. Aquí había un problema, iglesia. La palabra se estaba escaseando. Déjeme que le explique tantito esta historia. Lo vamos a relatar así rápidamente. Elí, ¿quién era Elí? Elí era el sacerdote, es decir, el encargado de cuidar, de velar el pueblo de Dios. Cheque esto, pero dice la Biblia que los hijos de Elí se habían corrompido en gran manera. Hasta donde habían llegado los hijos del sacerdote, que adentro del templo dice que se acostaban con las mujeres para tener relaciones sexuales. Y hasta donde había llegado el sacerdote, veía el pecado, escuchaba el pecado, pero se estaba haciendo el tonto. Es decir, ya no quería reprender el pecado, ya no quería amonestar el pecado. Y es que el sacerdote Elí sabía perfectamente lo que dice en Deuteronomio. Dice en Deuteronomio que cuando los hijos del sacerdote empezaran a fornicar, dice que los sacaban afuera de la ciudad y allá los mataban a pedrada para que el pecado se terminara dentro de la ciudad. Es decir, que Elí sabía perfectamente que sus hijos eran reos de muerte por el pecado que estaban cometiendo, pero él se hacía el tonto. Y hoy, joven, señorita, mi hermano adulto, usted también sabe que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sacerdote ya no quería predicar, ya la palabra estaba escaseando. Y sabe, mi hermano, ya Elí había perdido la autoridad. ¿Por qué había perdido la autoridad? Porque el pecado había entrado en su casa. Y es que ahí está la clave, siervo, predicador, pastor, evangelista. Ahí está la clave. Mientras el pecado no entre a tu casa, te vas a mantener con la autoridad que Dios te ha dado. Pero si dejas que el pecado entre a tu casa, la autoridad se va a ir de tu vida. ¿Cómo vas a reprender a aquel borracho si tu hijo está borracho? ¿Cómo vas a reprender a la hermana que se pinta la cara si tu hija está peor que payasa? ¿Cómo vas a reprender a aquel joven que está perdido si tus hijos están perdidos? Pero cuando la autoridad se mantiene en la casa y se corrige como se tiene que corregir, el mismo diablo sabe que ahí hay un hombre que tiene la autoridad de Dios y que la palabra siempre estará en su boca. ¿Cómo yo le voy a predicar a usted? Le voy a decir: mire, hermano, ya no vaya al campo a jugar pelota, se verá el infierno por mundano, si yo soy un pelotero hijo del diablo. ¿Cómo le voy a reprender ese pecado yo a usted? ¿Cómo le voy a decir: joven, no se ponga ese pelo como que fuera tacuacín asustado, o como que si la Llorona miró y anda con el pelo parado, si yo lo ando peor? ¿Cómo le voy a reprender ese pecado? ¿Cómo yo le voy a decir: joven, arránquese ese pantalón de maricón que el diablo le ha puesto, si yo estoy peor? ¿Cómo se lo voy a reprender? Ya empezaron las caras cuadradas. Si se enoja, ¿quién es su papá? Ajá, vaya, entonces aguántese como macho. Entonces, hermano, cuando ya Dios se dio cuenta que el hombre, la cabeza, el sacerdote, había perdido la autoridad y la palabra ya no se estaba predicando, entonces inmediatamente Dios levanta a este jovencito llamado Samuel. Joven, hoy te traigo una buena noticia. Los viejos ya no quieren predicar la palabra, pero joven, la promesa es que en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes
jóvenes, ancianos y aún sobre los niños y sobre las mujeres. Dios derrama de su espíritu. Pero eso sí, como Dios le dijo a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces le dijo Dios: yo te voy a poner como cabeza sobre esta ciudad. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use? Que los mundanos se conviertan a ti y tú no te conviertas a los mundanos. Pero hoy está al revés la cosa. El joven quiere que Dios lo use, quiere hablar lengua, quiere profetizar, quiere poner la mano sobre los enfermos, quiere predicar con autoridad. Pero en vez de que el amigo se convierta a ti, tú te estás convirtiendo con los amigos. La vida del cristiano es muy alegre. Alegres cuando cantan, alegres cuando oran, trompudos cuando escuchan. Cuando Dios se dio cuenta que este viejo ya no quería predicar la palabra, inmediatamente levantó un joven llamado Samuel. Eso es lo que te vengo a decir el día de hoy, predicador. Tú que ya no quieres predicar la palabra, a ti que el diablo te ha metido un espíritu de cobardía, hoy te vengo a decir, sí, a ti, tú que te opones cuando escuchas los mensajes que salen de mi boca. Sí, tú que te retuerces como gusano en brasa cuando escuchas los mensajes. Sí, tú que se te ha metido el diablo y ya no quieres escuchar esta palabra, hoy te traigo una buena noticia. Y la buena noticia es que si tú no quieres predicar la palabra, no la prediques. Pero si tú no quieres, Dios va a levantar un niño, Dios va a levantar un joven. Pero el evangelio de Jesucristo nadie podrá detenerlo. Téngalo por seguro, jamás detendrán el evangelio de Jesucristo. Por eso usted se da cuenta que hoy de repente usted mira en las redes sociales niños de 6, 7, 8, 9 años predicando la palabra con autoridad. De repente mira que Dios levanta a una señorita predicando con autoridad. ¿Y sabe qué dicen los hijos del diablo? Uy, no, una mujer predicando. Si la Biblia dice que la mujer no tiene que predicar. Cállese la boca, estorbo de Satanás. Cállese la boca, hijo del diablo. Si usted no quiere predicar, pues no predique la palabra. Pero Dios levantará mujeres, Dios levantará niños para que esta palabra se predique. ¿Cuántos hijos del diablo se han levantado en contra de mi persona? Porque últimamente hemos predicado temas donde Dios a la mujer sí le dará autoridad para que predique la palabra, porque escrito está en la palabra. Bendito sea Dios. ¿Y cuántos hijos del diablo se oponen y dicen: no, es que la mujer no puede predicar? Se cumple lo que Jesucristo le dijo a los fariseos: fariseos hipócritas, ni entran al reino de los cielos y no dejan que otro entre. Así le pasa a esta gente endemoniada: ni predican y no dejan que otro predique. La palabra de Jehová estaba escaseando. Pero de repente Dios levanta a este jovencito para que predique la palabra. Iglesia, hay cosas en la vida que son inevitables. Siempre lo he dicho, hay cosas que son inevitables. Es inevitable que en la iglesia haya trigo y haya cizaña. Es inevitable que en las iglesias hayan señoras chismosas y pleitistas. Es inevitable que en las iglesias hayan ovejas y hayan cabritos. Es inevitable, pero sí podemos evitar ser nosotros esa gente que sirve de tropiezo para el evangelio. Es decir, es inevitable que en los últimos tiempos, dijo el apóstol Pablo, la gente ya no iba a querer escuchar la verdadera palabra. Es decir, hay una profecía que en los últimos tiempos la palabra verdadera va a escasear, mis hermanos. Y estamos en esos tiempos donde la verdadera palabra está escaseando. Quiero que me acompañen rápidamente. Acompáñenme rápidamente. Bendito sea Dios. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1. Una profecía que va agarrada de la mano con la que acabamos de leer. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1.
¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 4:1 dice su Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, eso sí, con toda paciencia y doctrina. Capítulo 3, ahí está la profecía. Porque vendrán tiempos, y ya estamos en esos tiempos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a los chistes. Esa es una profecía escatológica que ya se está cumpliendo, que la gente ya apartó el oído de la verdadera palabra y se han vuelto solamente a escuchar mensajitos que le endulcen el corazón, mensajitos donde el fornicario aplaude, mensajitos donde el borracho se goza, mensajitos donde el adúltero se va feliz para su casa. ¿Por qué? Porque ya no quieren escuchar la verdadera palabra. Lo que quieren escuchar son palabras huecas, como dice Pablo, que no tienen ningún fundamento de la palabra. ¿Por qué cree usted que hoy cuando se anuncia y se dice, hermanos y hermanas, los invitamos a 2 noches de campaña evangelística, estará el profeta, hijo del diablo, fulano de tal? La gente se amontona, la gente ya no cabe, hasta los pastores ahí están en las primeras filas. ¿Pero por qué? Porque saben que viene hijo del diablo a endulzarles el oído, a hacerles caricia en el pecado, a profetizarles de bendición y de prosperidad. Pero cuando se les anuncia que Carlos Rivas, el gritón, va a estar predicando, a algunos se les hace, hermanos, se les retuerce el demonio que llevan dentro. ¿Por qué? Porque ya no quieren escuchar la verdadera palabra. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya la verdadera palabra, mis hermanos, está en peligro de extinción. Es cierto, predicadores hay un montón, por camionadas, por costaladas. Usted prende la radio, montón de señoras sacando programas en la radio, pero la mayoría de ellas no van a predicar, sino a chillar van a la radio. Se le metió el espíritu la llorona, vieja chillona. Si quiere chillar, chille en su casa. Si tiene un programa en la radio, ocupe esos 30, 40 minutos. Predique la palabra de Dios. Predique la palabra. Predique la palabra. Se va a enojar su familia. Papá, mamá, no te preocupes. Aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo y todo te recogerá. Otros predicadores predicando en los altares, pero hablando tonterías. Algunos atarantados contando sus testimonios arriba del altar. Hermano, dicen, cuando yo era mundano y tenía 7 mujeres, hermano, dice, cuando me quedaba tirado en la calle, hermano, hijo del diablo, deje de acordarse de su pasado. Antes, hermano, yo tenía 7 mujeres y la pobre esposa se queda toda asustada. Dice la mujer, o sea que yo fui la octava. Que cuando yo era aquí, que cuando yo era allá, antes, dice, me robaba las gallinas, me robaba trailer, me robaba cualquier cosa. Hoy, gracias a Dios, dice, el Señor ya me cambió. No lo ha cambiado, sinvergüenza. Antes robabas chompipes, pollo, pato, gallinas, trailer, asaltabas casas, no sé qué tanto. Sí, es cierto, pero hoy ya no robas gallinas, chompipes, pero sí te está robando las ofrendas y los diezmos. Sinvergüenza, hijo del diablo.
Las hermanitas hoy ya no roban dinero, hoy roban maridos. Las robamaridos pueden decir amén. No hay robamaridos aquí. Si tú, hermano, fuiste quien fuiste en el pasado, olvídate del pasado. Dice 43:25 del profeta Isaías que cuando venimos al evangelio, Dios perdona todos nuestros pecados y los sepulta y los pone en el olvido y nunca se recuerda de ellos. Si Dios no se recuerda de mis asquerosidades, ¿para qué tengo que estarme recordando yo? ¿Acaso no has entendido que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Predique la palabra, hable de la palabra, señale el pecado. ¿Quieres predicar la palabra de Dios? ¿Sabes que cuando anhelas predicar la palabra te estás metiendo ahora sí que cosas gruesas en esta tierra? ¿Sabías eso? ¿Sabías que cuando hay un predicador que verdaderamente señala el pecado, el mismo diablo tiembla, mis hermanos, porque sabe que viene un hombre, una mujer de Dios a señalar todas esas asquerosidades que el diablo ha metido en las iglesias? Pero hay predicadores que cuando predican, el diablo ni coco les pone, porque saben que lo único que van a hablar son tonterías o payasadas en los altares. Estamos en tiempos proféticos donde la verdadera palabra, mis hermanos, está en peligro de extinción. Yo no sé si usted se recuerda, pero aquí hay hermanos que ya tienen 50, 60, 70 años de vivir sobre la faz de la tierra. Hermanos mayores de edad, ¿se acuerda cómo eran las campañas de antes? ¿Se acuerda cómo eran los cultos de antes? ¿Se acuerda cómo eran los mensajes de antes? Sí, eran mensajes donde los hombres de Dios, hermanos, no se tentaban el alma para predicar y reprender el pecado. Eran mensajes donde antes, hermano, a lo blanco se le llamaba blanco y a lo negro se le llamaba negro. Hoy, hermanos, todo eso se ha terminado. ¿Por qué cree usted que hay una corrupción tremenda dentro de las iglesias? A veces los sicarios, los secuestradores, los coyotes, hermanos, los que venden droga, a veces están sentados en las primeras filas de las iglesias. A veces, hermano, el brujo, el sinvergüenza es el primero que entra a las iglesias y se va siendo el mismo sinvergüenza, porque no hay palabra que lo confronte, no hay palabra que le haga entender que así como está va para el infierno. Pero dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. En vida el brujo se puede arrepentir, el homosexual se puede arrepentir, la gente que va para el infierno puede arrepentirse, siempre y cuando el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La mayoría de gente cuando va a las campañas llega a dormir porque no hay una palabra, hermanos, que los confronte. No hay una palabra que les haga entender. Hermanos, la verdadera palabra está en peligro de extinción. Ya no se escuchan temas de santidad, temas que confronten el pecado, temas que le hagan entender al pecador que va rumbo al infierno. Ya casi no se escuchan esos mensajes, más se escuchan aquellos mensajes que entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición. Que si tú das 100, Dios te da 200. Que si das tu moto, Dios te da un carro. Y que si das tu casa, Dios te da 2 casas. Y que si das tu mujer, Dios te da 2 mujeres. Ya solo mensajitos. Mensajitos bonitos, mensajitos donde entretienen a los marranos que están en la iglesia, a los cabros que están en la iglesia. Mensajitos donde la gente hasta se agarra la panza porque lo que están hablando son payasadas en los altares. ¿Cómo se ha perdido el verdadero evangelio de Jesucristo, mis hermanos? ¿Cómo han convertido la casa de Dios? Es que cuando no hay palabra, hermanos, el diablo fácilmente entra a las iglesias. Hay un versículo en Proverbios 29:18 y dice que cuando no hay profecía, el pueblo
se desenfrena. Chique eso, sin profecía, dice la palabra, el pueblo se desenfrena. ¿Sabe qué significa desenfrenarse? Es como cuando se van los frenos de un carro o se le van los frenos a un tráiler. ¿Sabe qué pasa con ese tráiler? Se va al barranco y el que va manejando se mata. ¿Pero por qué? Porque se le fueron los frenos. La Biblia dice que un pueblo donde no tiene la profecía es un pueblo que va rumbo al desenfreno. Hermano, si yo me he dado cuenta, ¿usted cree que la iglesia que yo pastoreo es la iglesia más recta que existe en Guatemala? No. Hay un montón de cabros en esa iglesia. Hay un montón de rebeldes en esa iglesia. Imagínense que a diario se predica la palabra tal y como está escrita. Siempre hay rebeldes en la iglesia. Imagínense en esas iglesias donde ya no hay palabra, donde tienen que traer payasos para que entretengan a los otros payasos, donde tengan que hacer hasta equipos de fútbol para entretener a los cabros que tienen en esas iglesias. De repente mira usted un joven con un subrayón en la cabeza, como que el diablo se lo quiso llevar para el infierno, un su pantaloncito apretado, roto de aquí y roto de allá, y una su camisita bien apretadita que se le marcan hasta las chiches. Y de repente usted le pregunta: ¿y usted quién es? Yo soy el presidente de jóvenes. Si así está el presidente, ¿cómo estará la juventud? Y de repente encuentra una señora colocha a la fuerza, parece cabeza de vejiga, ya sin ni un pelo en la ceja, unos grandes zapatos que parece carro con trique, labios de colores. Y usted le pregunta: ¿y usted quién es, doña Cucaracha? Y doña Cucaracha responde: yo soy la presidenta de damas. ¿Ah? ¿Usted? La Biblia dice: jóvenes, sujétense a los ancianos de la iglesia. Pero hoy está patas arriba. En vez de que los jóvenes se sujeten a los ancianos están sujetos a los jóvenes. Y hoy no se hace lo que dice el anciano, hoy se hace lo que dice el joven en la iglesia. Hermano pastor, dice el joven endemoniado: hermano pastor, fíjese que vamos a hacer una campaña, hermano pastor, dice, pero vamos a traer aquel grupo de hip hop cristiano o aquel grupo de reggaetón cristiano. Vienen los hijos del diablo con unos pelos parados, con lentes oscuros arriba del altar. ¿Sabes si están marihuanos? Y para que no le miren que los ojos están colorados, se ponen lentes arriba del altar y una su camisa negra, pantalón negro, puro brujo los hijos del diablo, hermano. Y mire, hermano, y una sinvergüenzada arriba. Y dice el anciano: está bueno, joven, haga su campaña. Al final ustedes son jóvenes y estamos en el siglo XXI. Cuando escuchen a Carlos Rivas, no le hagan caso, porque ese es muy legalista, extremista, religioso, etcétera, etcétera. Te traigo una mala noticia, viejo remañoso. Tú que piensas que porque estamos en el siglo XXI la juventud puede hacer lo que se le dé la regalada gana hacer. La Biblia dice que Dios no cambia. Escucha bien, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios no cambia, la iglesia, el evangelio no debería de cambiar. De veras, hermano, cuando estaban los hermanos cantando y ese montón de luces, de colores, padre, yo me quedé asustado, hermano, porque cualquier amigo que pase allá puede pensar que esto es una discoteca. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Y yo solo miraba que aquí era la pastora, agarraba al pastor y se ponía a hacer una sucumbita por ahí, porque ya hay bailarines en las iglesias, hermano. Ya hay bailarines en las iglesias. Ahí están las patojas, ta 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 tan y ta 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 tan.
El ministerio de danza. Eso pasa cuando no hay palabra, hermano. Eso pasa cuando no hay palabra. Ministerio de danza. Viejo, atarantado, bruto. Eso no es ministerio de danza. A eso se le llama coreografía. Y la coreografía son bailes paganos dedicados a los dioses egipcios. Creemos en la danza, pero danza en el espíritu. No necesariamente se tiene que practicar frente a un espejo. Cuando se danza sin necesidad de practicarse frente a un espejo. Milagro que aquí no hay bailarinas, hermano. No hay bailarinas aquí. Que se quitan el corte las hermanitas y se ponen unos vestidos como que fueran Dubalín, rojo, morado, celeste, rosado y no sé qué de color, y con un pantalón de payaso debajo, las uñas de las patas rojas, su pico bien colorado, un rayo por aquí, rayo por allá, y ella está brincando, ta 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 tan, ta 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 tan. Eso pasa cuando no hay palabra de Dios. Cuando la hermana, hermanos, cuando pasaron a leer ese versículo de la Biblia, me llené de gozo porque sabía que Dios me estaba confirmando esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque el joven no necesita payaso para que se convierta al evangelio. El joven no necesita ir al campo a jugar pelota para que se convierta al evangelio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ya me imagino a Jesucristo echando su cascarita en el campo para ganarse a los jóvenes. Ya me imagino a Pedro vestido de payaso para ganarse a la juventud. Ya me imagino a Pablo echando su cascarita. Hermanos, así dicen, hermanos, para Navidad así dicen los hijos del diablo. Hermanos y hermanas, los invitamos al ministerio de fútbol Evangelix. Hasta ministerio ya le pusieron a esa basura. Estará en la cancha sintética la iglesia Príncipe de Paz contra el evangelio completo, pero no este otro. Y estará re buenísimo. Venga, no se pierda. En la portería tendremos al pastor porque ya está viejo, no aguanta correr. En la defensa a los ancianos, mientras que en la delantera tendremos a la juventud. Habrán 1000 quetzales de sorpresa. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando no hay palabra. Por eso han corrompido hasta lo... Está bien, hermanos, esto es un altar, pero a veces la iglesia la tienen con luces de colores, humo arriba del... ¿Sabes si echan humo para los zancudos o son brujos los hijos del diablo? Pero hasta humo arriba del altar. Eso está bueno, dice la juventud. Eso está bueno. Mejor échese un puro de marihuana para que esté más bueno. ¡Qué vergüenza! ¿Y dónde están los pastores? ¿Y dónde estarán los pastores? Si hubieran predicadores como Nehemías, cuando llegue a su casa, hágame un gran favor, léase Nehemías capítulo 13, versículo 20 en adelante. Dice que cuando Nehemías, hermanos, es que cuando hay palabra de Dios, hermanos, lo que es de Dios se cela en el espíritu. Y dice que cuando Nehemías entró a la iglesia y se dio cuenta en el altar, dice que en el altar había una corrompedera. Dice que hasta tenían un mundano arriba del altar, y ese mundano se llamaba Tobías. Y sabe que cuando Nehemías vio que ese mundano estaba arriba del altar, ¿sabe qué hizo Nehemías? Dice que los agarró del pelo y los agarró a manadas, hermano, y hasta les arrancó los pelos de la cabeza. Imagínense, yo nunca le he pegado a nadie y así me llaman legalista. ¿Cómo le llamarían a Jeremías? ¿O cómo le llamarían a Nehemías? ¿Y sabía usted que hoy estamos en tiempos actuales? Que como no hay palabra de Dios, arriba de los altares hay un montón de mundanos, hermano. Montón de mundanos. Allá está el hijo del diablo tocando no sé qué instrumento con el grupo Sapo, Rana, no sé cómo se llama, y termina de tocar con los hijos del diablo. Y al rato está encaramado arriba del altar, solo que le ponen tacuche, corbata y ya se mira como cristiano. ¿Habrán directores de grupos en este lugar? ¿No tenés un mundano en tu grupo? ¿No tenés un apestoso diablo en tu grupo?
Pastores, con el respeto que se merecen los muchachos camarógrafos, pero cuando inviten a una radio a transmitir, hay que preguntarles si son cristianos evangélicos, porque hay un montón de radios que son católicas y arriba de los altares a veces está el camarógrafo. ¿Y quién es? Un hijo del diablo católico. Porque no hay palabra. La palabra se está terminando. ¿De qué sirve tener ese montón de gente si van al infierno juntamente con el pastor? Pastor amado, a Dios no le impacta la cantidad de gente, a Dios no le impresiona ese montón de gente, a Dios le impresiona un poquito de gente, aunque sea, pero que sea gente que viva rectamente y que vayamos al reino de los cielos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿De qué sirve ese montón de gente si van para el infierno juntamente con el pastor? Bendito sea Dios. Como anhelo predicadores como Juan el Bautista. Como deseo en estos tiempos, y se lo decía a mis hermanos ahorita que veníamos. Yo le decía a mis hermanos, le decía, me ha tocado ir a campañas y gente ha llegado de lejos, gente que no los han invitado, han llegado de lejos para ir a escuchar la palabra. Y le decía a los hermanos, si estuviera Juan, si estuviera Pablo presente y me dijeran, fíjese que Pablo va a estar predicando en cierta campaña, yo sería el primero que estaría sentado con papel y lapicero en mano para aprender de estos hombres que no tenían miedo de predicar la palabra, sino de hablar tal y cual está escrito. Porque ¿de qué sirve ganar fama con la gente? ¿De qué sirve ganar palmas con la gente si con Dios estamos quedando mal? ¿Cuántos mundanos arriba de los altares? El joven se está revolcando con la novia, teniendo relaciones sexuales, y al rato está encaramado arriba del altar. La señorita anda toda chupeteada del pescuezo y al rato está arriba, encaramada en el altar. El joven, siendo un hijo del diablo futbolero, no sé, hermano, mundano, más mundano que el diablo, encaramado arriba del altar. ¿Y sabe qué le dice muchas veces el predicador? Siga adelante, hermanito. Siga adelante, hermanito. Sigamos adelante. Yo también te digo, sigue adelante, pero te espera el infierno si no te arrepientes. Te espera el infierno. Llegamos a la meta final. ¿Quieres predicar la palabra? Predícala tal y como está escrita. Mira para acá. Si tú empiezas a predicar esta palabra, estoy seguro que si tu pastor no es de Dios, te va a quitar los privilegios a fin de que tú ya no prediques la palabra. Porque eso es lo que pasa hoy en día. Dios levanta un hombre, Dios levanta una mujer para que predique la palabra. ¿Sabe qué dice el pastor? Ya no me le pongan privilegio, por favor. Ya no le pongan privilegio, porque sabe que Dios ha levantado un hombre o una mujer que saque toda la basura que el diablo ha metido en esa iglesia. Pero siervo amado, sierva amada, si Dios te ha levantado para predicar, no te preocupes. Si aquí te cierran una puerta, allá Dios te abre otra puerta. Si de aquí te sacan, allá te abren con los brazos abiertos. Pero no calles esta palabra. No calles esta palabra. Predica. Hermanos que dirigen los cultos, no estoy diciendo que es malo, pero la mayoría que dirigen cultos, el Salmo 100, cantádale, y eso ya la gente lo sabe de memoria. ¿Por qué no cambias de lectura? ¿Por qué mejor no lees Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Por qué mejor no lees 1 Corintios 6:9? Pero los injustos, los incrédulos, afeminados, homosexuales, los ladrones, los mentirosos, los idólatras y todo aquel que pide prestado y no paga, va a tener su parte en el infierno. ¿Por qué no cambiamos eso? Para que la gente despierte, para que la gente se dé cuenta. ¿De qué sirve que te entretengan con palabras bonitas si eres un candidato del infierno? ¿De qué sirve que te tengan ahí acuchuchándote el pecado
Si eres un sinvergüenza, póngase de pie, hermanos. Esto no se puede evitar, porque es una profecía que usted la leyó conmigo, que en los últimos tiempos la gente va a apartar del oído, el oído de la verdad, y no van a querer escuchar la verdadera palabra. Y entonces se van a levantar maestros conformes a sus propios deseos carnales, a predicar temas que les convengan. Si usted hoy mira a la sierva, la esposa del predicador, peor que prostituta, la cara pintarrajeada, el pelo de color, empantalonada, y pregúntele quién es: la esposa del siervo que ministra arriba del altar, la esposa de aquel que viene a ministrar arriba del altar. Porque son unos desgraciados hijos del diablo que no pueden corregir su casa. ¿Cómo van a corregir la iglesia de Dios? Dice la palabra. Pero tú y yo, hermanos, no seamos del montón. Tú y yo seamos de los que marcan la diferencia en esta tierra. Si tienes el deseo de predicar, levántate y deja de estar peleando púlpitos. Deja de estar peleando púlpitos para predicar, no simplemente frente a un púlpito en la iglesia. Si tanto quieres un púlpito, ve con un carpintero y dile que te haga un púlpito. Ponlo en la calle, en el mercado, y ahí párate a predicar frente a un púlpito. Si tanto quieres tener un púlpito para predicar la palabra, tienes que entender que estamos en tiempos finales, que la gente ya no quiere escuchar esta palabra. Pero usted y yo seamos de los que tenemos oídos para escuchar la palabra, y seamos de los que tenemos hambre y sed de escuchar esta palabra de Dios. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo no voy al cielo porque te hablé de la Biblia. Los hermanos no van al cielo porque tienen bonita voz. Al cielo nadie va a entrar por cantar o predicar bonito. Vamos a entrar porque fuimos obedientes a esta bendita palabra. ¿De qué sirve que tengas la mejor garganta si eres un adúltero, eres un rebelde delante de Dios? Padre, muchas gracias. Yo sé que tu palabra ha sido como martillo para muchos. Yo sé que tu palabra ha sido como fuego quemando la leña. Yo sé que tu palabra ha sido como espada traspasando los tuétanos y aún discerniendo las intenciones y los pensamientos del corazón. Vamos orando, iglesia, vamos orando. Vamos orando, vamos orando. Tenemos un minuto para orar. Espíritu Santo, haz tu trabajo. Haz tu trabajo, Espíritu Santo. Si usted en estos dos mensajes no pasó a reconciliar, lo invito a que venga. Si hubiese un valiente que quiere tomar esa buena decisión de reconciliar, venga, voy a orar por usted. Un valiente que tenga el buen deseo de reconciliar, venga, voy a orar. Joven, señorita, venga. Necesito un valiente que le demuestre al diablo que si es valiente y que quiere entrar al reino de los cielos. Alguien que está interesado en la salvación, venga, voy a orar por usted rápidamente. Venga, voy a orar por usted. Un valiente que quiera reconciliar, un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios, venga rápido, voy a orar por usted. O si ya todos pasaron a reconciliar, pues la gloria es para Dios. ¿Habrá una persona que quisiera reconciliar, que no quiso pasar en los dos mensajes anteriores? Un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios, que pase, vamos a orar. Valiente no es aquel que anda con una pistola. Valiente no es aquel que le contesta o le responde a la mamá. Ese es un cobarde. Valiente no es la señorita que le da la prueba de amor al novio. Ese es una cobarde. Valiente es aquel que reconoce que ha pecado, pero que se levanta y le pide perdón a Dios. Esos son los valientes que Dios quiere en el reino de los cielos. ¿Habrá un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios? Venga, mamita, venga, voy a orar por usted. Felicidades, felicidades. Es aquí donde se miran los valientes. Es mejor que pase 5 minutos de vergüenza y no una eternidad en el infierno por no ponerte a cuentas con Dios. No importa qué diga la gente, lo importante y lo preocupante es lo que Dios piensa de nosotros. 3, 4, bendito sea Dios. Habrá una cuarta persona más. Venga, vamos a orar, señorita. Venga, voy a orar por usted. Vamos orando, hermano, vamos orando. 4, bendito sea Dios. 5, Dios le bendiga, mamita. Felicidades. Felicidades, felicidades. Cuando una persona reconcilia, es cuando toma la mejor decisión de su vida. He estado en campañas
donde pareciera ilógico, pero pastores han pasado a reconciliar. Y me he llenado de gozo en ver la sinceridad en esta gente. Porque es obvio, la gente va a decir: ¿y cómo es que el líder? ¿Y cómo es que el hermano va a reconciliar? No te preocupes de eso. Preocúpate de lo que Dios está pensando de ti. Y es aquí donde se miran los valientes. Es aquí donde se miran los verdaderos valientes. Felicidades, hermanas. Felicidades. Felicidades. Felicidades por ustedes. Felicidades. El éxito de una campaña es esto: que hayan frutos para Dios, que hayan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Habrá alguien más? Y si no, cerramos la oración. ¿Habrá una persona más que quiera tomar esa buena decisión? Venga rápido, porque si así, para ver pornografía en tu teléfono no lo piensas, si para escuchar música mundana en tu teléfono no lo piensas, pues no lo pienses para ponerte a cuentas con Dios. Joven, tú que eres adicto a la masturbación, es un pecado que te lleva al mismo infierno. La masturbación es un demonio de fornicación, dice la Biblia, que te lleva al mismo infierno. Tú que eres adicto a la masturbación, escapa por tu vida. Pídele perdón a Dios. Y como Jesús le dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, pero eso sí, vete y no lo vuelvas a hacer. Padre, muchas gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque ningún hombre puede hacer este trabajo. Ningún maestro en teología, ningún licenciado, doctor en teología puede hacer este trabajo de convencer al hombre y a la mujer de sus pecados, sino solamente tu Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre y a la mujer de sus pecados. Gracias, Padre Celestial, gracias. Tu palabra dice que con un pecador que se arrepienta hay fiesta en el reino de los cielos. Perdona sus pecados, perdona sus ofensas, y que sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Padre Celestial, ayúdalos a mantenerse firmes, Padre bendito, hasta que tú vengas o hasta que la muerte los sorprenda. Vístelos con la armadura de tu Espíritu Santo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, para que puedan apagar todos los dardos del enemigo. Pero sobre todo, dales el escudo de la fe, Padre Celestial, y la espada del Espíritu, para que puedan pelear contra todo lo que se levante en esta tierra. Muchas gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Felicidades, hermanos, felicidades. Vayan a sentarse.